Hola a todos. Soy nuevamente yo, Frankiller02, trayéndoles una nueva creepypasta. La creepypasta se titula Maldita Obsesión. Espero y que la disfruten. Puedo oírlo. Aún escucho esas mandíbulas abriéndose y cerrándose. Una y otra vez. Maldita sea la hora en que eso se cruzó en mi camino. Si tan solo no la hubiese ayudado, nada de esto estaría pasando. Yo no estaría encerrado aquí. En este horrible lugar. La gente no me odiaría. Y tal vez ninguno de esos chicos habrían muerto. Vagos son mis recuerdos de mi vida antes de esto. Nací y crecí en un pueblo llamado Verdegal. Mi padre, un hombre trabajador, al cual escasamente veía. Mi madre, una mujer dedicada al hogar y a sus hijos. Y también estaba mi hermano, John. Él y yo éramos completamente opuestos. Él era el popular nada me importa. De esas personas que sin importar que no hagan nada en la vida, siempre triunfan. Yo por otro lado, era el rechazado hago lo que puedo. Aquel que sin importar cuánto lo intente, no logra sobresalir de ninguna forma. Pero, a pesar de esto, éramos unidos, como unos hermanos cualquiera. Todas las mañanas era la misma rutina. Conmigo levantándome con 3 horas de anticipación para la escuela. Y John, 15 minutos para la hora. Asistíamos a la misma escuela en grupos distintos. Y al salir, rara vez nos veíamos. Él era un entrenador Pokémon. Al salir de la escuela, retaba a cualquier persona a un combate. Jamás perdía. Era flojo sí. Pero un gran entrenador. Yo por el contrario. Me aterraban los Pokémon. De pequeño, fui atacado por una parvada de Spearows. Es por eso que no podía siquiera ver a un Pokémon. Al llegar a casa hablábamos mucho. Él me contaba acerca de las batallas que tenía, y yo escuchaba más que atento. Me gustaba que hablara de sus combates. Me fascinaban los Pokémon, aunque no pudiera tocarlos. Una mañana. El día en que todo comenzó. Inició como un día cualquiera, con John y sus amigos yendo juntos al colegio. Yo como siempre esperaba a que se fuera. No quería que sus amigos me vieran y dijeran que los acompañara. Me daba pena hablar con la gente. John era el social. No yo. Mientras iba al colegio, me encontré con John y sus amigos. A la distancia, parecían un tanto animados y se la pasaban gritando cosas como, hazlo. Me quedé observando a la distancia. Sentí envidia por cómo se divertían todos juntos. De momento, escuché un fuerte grito. Demasiado agudo como para ser de una persona. Me acerqué corriendo, y vi a John y a sus amigos apedreando a un pequeño Pokémon. El Pokémon gritaba con desesperación. Al observarlo mejor, me di cuenta de que este estaba atado de manos y pies a un poste de luz. Sus ojos estaban cubiertos, y tenía una bolsa negra sujeta a la cabeza. Aquellos desgraciados gozaban con el sufrimiento del Pokémon. Cuando creí que la escena no podría empeorar, John se acercó al Pokémon y comenzó a patearlo brutalmente. Era muy horrible. No lograba imaginar cuál habría sido el motivo por el cual le hacían eso al Pokémon. No lo pude soportar. Me tragué mi miedo hacia los Pokémon y fui en rescate de aquel pequeño. Al verme llegar, John y sus amigos gritaron cosas como, mierda nos ha visto, y huyeron despavoridos. No lo podía creer. ¿Cómo habían podido dejar a aquel Pokémon de tal manera? Intenté levantar al Pokémon, pero me quedé petrificado. Mi miedo, además de su aspecto al estar cubierto de sangre, me impedía siquiera tocarlo. Pero todo cambió al verlo nuevamente. La venda de sus ojos se había caído, dejándome ver sus ojos. No sé bien cómo describirlos, pero sus ojos reflejaban dolor y tristeza, más allá de lo producido por los golpes. Reuní todo el valor posible y lo tomé en mis brazos. Tenía un aspecto bastante lindo. Parecía una pequeña hada de un cuento. Pero al remover la bolsa de su cabeza, me encontré con un espantoso contraste. Pegadas a su pequeño cráneo, sobresalían 2 espantosas mandíbulas. Quedé pasmado. Quería aventar al Pokémon y salir corriendo. Pero al ver cómo mis manos y mi ropa se manchaban de su sangre, decidí hacer lo correcto y llevarla al centro Pokémon del pueblo. Fue un momento horrible el camino al centro Pokémon.
Evitaba verla para no asustarme y salir corriendo. Y después de 10 aterradores minutos, llegué al centro Pokémon. Me dirigí hasta la enfermera Ioi, y le entregué el Pokémon. Ella, aterrorizada, comenzó a preguntarme el que le había pasado. Le conté que unos chicos lo habían golpeado, y al verme huyeron. No delaté a John ni a sus amigos. Cuando creí que todo había terminado, la enfermera me tomó por el hombro, y me dijo: ¿Y tú a dónde vas? Pues me voy a casa. Ya he traído al Pokémon para que lo cure. ¿Pero qué estás diciendo? Este Mawile no se puede quedar aquí, tienes que hacerte cargo de él. Intenté objetar, pero la enfermera simplemente me ignoró. Después de 4 horas, la enfermera se acercó a mí con el Pokémon en brazos. Con una risa burlona, me dijo: Aquí te entrego a tu Mawile. Necesitará de muchos cuidados, pero ya los escribí en tu receta. La enfermera me entregó al Pokémon en mis manos, y después se fue, sin decir nada más. No sabía qué hacer. ¿Cómo yo podría cuidar de algo que me aterraba? Pasaron por mi cabeza pensamientos como déjala y sal corriendo, o dásela a alguien más y que la cuide. Pero al final me decidí por hacerlo más moral. Decidí cuidarla yo. La llevé a casa y a escondidas la metí en mi cuarto. Comencé a cuidar de ella hasta altas horas de la noche. Así nadie se daría cuenta que estaría preparando medicinas. Subí hasta mi habitación, y comencé a atender a Mawile. Le di a tomar las medicinas, lavé sus heridas y cambié sus vendajes. Me pareció un tanto extraño que aquella Pokémon me mirara fijamente mientras lo hacía, pero después de pensarlo, no le di importancia. Al terminar, recosté a Mawile en un baúl donde guardaba mi ropa, y yo fui a dormir. Al día siguiente desperté muy confundido. No entendía la razón por la cual ya no temía de Mawile, y si tal vez podría acercarme a algún otro Pokémon. Ciertamente algo desconcertante. Cuando iba a levantarme de la cama, me llevé una gran sorpresa. Mawile estaba recostada en mi cama. A pesar de estar tan cerca, no sentí ningún temor por ella. Al contrario. Me pareció algo muy dulce. Pasaron días y yo aún cuidaba de Mawile. Mi rutina había cambiado. Siempre que regresaba de la escuela, corría y me encerraba en mi cuarto, solo para jugar con Mawile, hasta que un día pasó lo inevitable. Mawile se curó. Ya había cumplido con mi deber, así que tomé a Mawile y la llevé hasta un bosque cercano. Al llegar parecía muy desconcertada. La puse en el suelo, y dije: Bien Mawile. Nos hemos divertido bastante juntos, pero ya es el momento de que vuelvas a casa. Trata de no olvidarme, ¿sí? Mawile parecía asombrada. No dejó de verme a los ojos mientras lo decía. Y de momento, comenzó a llorar. Me di la vuelta y me fui de allí sin mirar atrás. Todo había vuelto a la normalidad, a excepción de algo. Yo, ya no le temía a los Pokémon. Era un gran logro sin duda, y todo había sido gracias a Mawile. Una semana después de haberle dicho adiós, mientras me iba a la escuela, en el mismo lugar donde la encontré, estaba Mawile. Ella al verme, corrió velozmente hasta mí, y abrazó mis piernas. Parecía muy feliz. Yo la cargué. Estaba muy feliz de volver a verla. Sin detenerme, caminé junto a Mawile hasta llegar a la escuela. Fue un día que inició y terminó genial, ya que al salir del colegio, Mawile estaba en el mismo lugar esperándome. Al día siguiente fue igual. Y al siguiente. Toda la semana fue la misma historia, y yo estaba más que feliz. Jamás había tenido un amigo. Yo no era como John, que se hacía amigo del primero que le hablara. Y mi primer y único amigo, fue un Pokémon. Pasaron los días, y yo seguía viéndome con Mawile. Lo mantenía en secreto, claro, para no molestar a nadie. Pero solo una semana después, fue cuando todo se fue al carajo. Ese día, inició como cualquier otro, conmigo yendo a la escuela acompañado de Mawile. De momento, escuché unas pisadas que se acercaban rápidamente hasta mí. Le dije a Mawile que se escondiera, y ella lo hizo. Y de momento, alguien me dio un fuerte golpe en la cabeza. Tan fuerte, que me tiró al suelo. De momento, la persona que me golpeó me giró, y me puso frente a él. Era Frank. Uno de los amigos de John, y de aquellos que golpearon a Mawile. Frank comenzó a gritarme cosas como traidor, y soplón.
Al parecer, alguien los había visto cuando golpeaban a Mauil, y le dijeron a un oficial, el cual pudo identificarlos a todos. Después de golpearme, salió corriendo. Estaba demasiado golpeado. Pero aún así, me acerqué hasta donde se había ocultado Mauil. Sin embargo, ella ya no estaba. Lo creí lógico por el susto del momento, así que me fui a la escuela. Al día siguiente todo fue normal, salvo por una cosa. Frank había desaparecido. Unos oficiales fueron hasta la escuela para pedirnos información, pero no obtuvieron nada. Algo raro sin duda. A la hora de la salida me encontré con Mauil. Como era de costumbre, ella me esperaba para irnos a casa. Sin embargo, ese día no fue así. Ella muy insistente me jalaba del pantalón, mostrándome claramente que la siguiera. Ella me llevó hasta lo más profundo del bosque, y fue cuando me lo mostró. Era el cuerpo mutilado de Frank. Estaba completamente deshecho, obviamente triturado por las mandíbulas de Mauil. Impactado, comencé a vomitar. Mauil intentó acercarse a mí, pero yo salí corriendo. Llegué hasta mi casa y me encerré en mi alcoba. No podía quitarme esa imagen del cuerpo destrozado de Frank. Al día siguiente, me fui a la escuela. Cambié de ruta para no volver a encontrarme con Mauil. Ya en la escuela, nos informaron que Ralph, otro amigo de John, había también desaparecido. No había duda. Mauil lo había hecho. Al término de las clases, salté la barda trasera de la escuela para no encontrarme con Mauil, y me fui a casa. Al día siguiente la misma historia. Y al siguiente igual. Pero al próximo fue cuando todo se estropeó. Ese día inició como los pasados dos. Sin embargo, al término de las clases, John y Gwen, su novia, me llevaron a rastros hasta el parque. Ellos me culpaban de las desapariciones de sus amigos por haberle contado a alguien de lo que hicieron. Traté de explicarle que no era así. Que yo jamás le dije nada a nadie. Pero sin escuchar razones, John comenzó a golpearme. Recibía golpes, uno tras otro. Hasta que eso sucedió. De la nada, Mauil saltó frenéticamente hacia el cuello de John, mordiéndolo ferozmente con sus mandíbulas. John gritaba frenéticamente hasta que Mauil le arrancó la cabeza desde el cuello. Gwen y yo estábamos pasmados. Ya muerto John, Mauil comenzó a desmembrarlo brutalmente con sus mandíbulas. Aún no puedo quitarme de la mente ese sonido que se producía cuando Mauil destrozaba los huesos de John con sus dientes. Al terminar, Mauil se lanzó sobre Gwen, e hizo exactamente lo mismo. De momento, se escucharon las sirenas de la policía. Al llegar, de una patrulla salió la enfermera Ioi, la cual me hacía responsable de las masacres producidas por Mauil. Ante la desesperación, salí corriendo al bosque y me oculté en un viejo granero que antes sirvió como establo de una granja. Y es donde estoy ahora mismo. Ya he perdurado aquí más de 2 meses, sobreviviendo de lo poco que encuentro en el bosque. Mi salud se deteriora día con día, y mi mente pierde razón de ser. En mis pensamientos ya no hay rencor o miedo. Solo hay ese maldito sonido de mandíbulas abriéndose y cerrándose. Una y otra vez. Sé que Mauil me observa feliz de tenerme aquí. Yo no lo sé. Pero tal vez así pueda frenar su maldita obsesión.